En la noche del 28 de septiembre de 1953, los habitantes de Uset se vieron sorprendidos por un fuerte terremoto. A muchos de ellos, que estaban ya en la cama, les despertó un ruido atronador. Vieron moverse lámparas, oyeron golpear la vajilla y caer objetos al suelo. Esta es su historia. Y ya empezaron por la calle a salir la gente y dice que un terremoto, y no, la mitad de gente no sabían lo que era, claro. Del bandazo que dio se corrió la cama y qué pasará, y nadie sabía nada. Con la llegada del día se comprobó que prácticamente todos los edificios de Uset habían sufrido daños. Algunas casas se derrumbaron, sobre todo en el barrio de Berrueco, en otras cayeron chimeneas y aleros. En la iglesia parroquial se desmoronó parte del campanario que coronaba la fachada principal. El campanario se cayó, Las campanas aún se quedaron, pero el campanario se derribó. La gente por ahí, por Berrueco, se asustó mucho, muchas casas se rajaron y otras, algunas se debió de caer también. Y después se pasaron días y decían, ay, pues sí, mi casa también. En todas casas dejó algo. La servidora tenía una eczema en la rodilla y yo que me estaba curándome la eczema en esta posición, en la rodilla. Y de pronto vino un ruido grande y me caí así en una silla. Estábamos en la cama, mi mujer y yo, y la cama hizo... Yo estaba ya en la cama y vi que se movía todo. Pues por la mañana ya la gente subía al horno. La gente, pues anoche, pues esto, todos comentando en la cuadra, las mulas también se asustaron, se subían con las manos hacia encima de los pisebres. Pues al día siguiente salieron todos a ver qué había pasado, a ver si les había pasado algo. No había pasado nada a las personas, efectivamente no había pasado nada. Pero las chimeneras de entonces, pues se abrieron algunas y otras se cayeron del todo. El seísmo produjo daños en Daroca. Aún hoy quedan llamativas grietas en algunas casas. El relato más expresivo lo escribió el corresponsal de El Noticiero en esa ciudad. Las paredes temblaron como si hubiesen sido de papel. Vi el suelo ondularse repetidas veces, haciendo el efecto de un gato gigante rastreándose bajo una alfombra. Entre Daroca y Calatayud se cortó la línea telefónica. En toda la noche no fue posible la comunicación entre los municipios afectados, de manera que la experiencia no pudo ser compartida más allá de los límites de cada uno. Según contó la prensa, en Daroca el día 29 se esperaba con ansiedad la llegada de los coches de línea. El público se lanzaba a consultar a los viajeros, que daban noticia del movimiento sentido en otras localidades. En los días siguientes, la noticia aparecía en los periódicos de Zaragoza, Barcelona o Madrid. Casi todos destacaban el corte de la carretera entre Velilla de Ebro y Maluenda debido al desprendimiento de más de 800 toneladas de tierra y piedras, que habría sido también la causa del corte de la línea de teléfonos. No se tiene noticia de heridos directos por los derrumbes. Sin embargo, sí hubo una persona fallecida, Victorina Liarte, de 19 años. La joven sufrió un ataque de ansiedad que tal vez derivó en edema pulmonar y en un fallo cardíaco irreversible una semana después. La noche del terremoto estaba ella, vio que le cayeron todos vajillos de los paradores y todo, y se asustó mucho. Como tenía a sus hermanos en la cama, subió corriendo a ver lo que les pasaba y el susto fue tan grande. La señal del terremoto llegó a todas las estaciones sísmicas de la península. En la prensa se difundieron los primeros datos observados por el padre Cardús en los sismógrafos del Observatorio del Ebro, en Tortosa, y por Eduard Fonseré en el Observatorio Fabra de Barcelona. El Observatorio Fabra era una de las 8 estaciones que existía en España. Se ven dos impulsos muy claros, están marcados como la onda P y la onda S. Son las dos ondas típicas que se producen en todos los terremotos, la de compresión, que viaja un poco más rápido, y la de cizalla. Con la diferencia de tiempo entre la P y la S nos permite calcular la distancia del terremoto a esa estación. En el sismograma del aparato Minca también vemos una coda de periodo más lento. Son lo que llamamos las ondas superficiales, las que se transmiten por la parte más superficial de la corteza. A partir de la diferencia de tiempo de llegada de las ondas P y S,
Se calculó que el epicentro estaba a unos 150 kilómetros de Tortosa y 280 de Barcelona. Contrastando con los datos de otras estaciones, se situó tentativamente en el entorno de Daroca. De hecho, la provincia de Zaragoza le tocaba al Observatorio del Ebro, pero dado que en ese momento estaban ocupados en otros problemas, Fontseré, que toda su vida se dedicó a los estudios macrosísmicos, es decir, los efectos que producen los terremotos sobre personas, edificios, etc., pidió permiso para hacerlo y Romañá, que era el director del Observatorio del Ebro, se lo dio inmediatamente. Se comprobó que los máximos daños habían ocurrido en Uset, calificándolos inicialmente con una intensidad 8 en la escala de Mercalli. En 1957, el Instituto Geográfico Nacional publicó un estudio sobre el seísmo dirigido por Alfonso Rey Pastor. Este contó con datos y testimonios recabados por el Observatorio de Toledo, a partir de los cuales se ajustó la intensidad a un grado 7 en la escala internacional. Alfonso Rey Pastor fue director del Observatorio de Toledo entre 1923 y 1939 y una de sus últimas aportaciones fue el estudio monográfico del terremoto de Uset de 1953, en el cual, junto con Juan Bonelli, realizan un análisis macrosísmico y un cálculo instrumental de las coordenadas epicentrales y de profundidad de este terremoto. El trabajo de Rey Pastor situó el epicentro en la Sierra de Santa Cruz, al norte de Uset, y estimó la profundidad del foco en 7,3 kilómetros. La intensidad 7 en una escala de 12 grados representa un nivel de daños ciertamente importante, uno de los mayores registrados históricamente en Aragón y hasta ahora el último de carácter destructivo. En el actual catálogo sísmico del Instituto Geográfico Nacional, el terremoto de Uset tiene asignado además un valor de magnitud 4,7, que refleja el tamaño intrínseco del temblor, la energía total liberada por él. El catálogo, no obstante, se abstiene de indicar la profundidad del foco. Trabajos más recientes han puesto precisamente de manifiesto las incertidumbres que hay a la hora de situar el epicentro y el foco de este seísmo. Estos métodos siempre tienen una incertidumbre asociada, porque no conocemos exactamente cómo se propagan las ondas en el interior de la Tierra. Lo que tenemos son modelos que siempre simplifican la realidad. Los efectos de un terremoto sobre las personas, los enseres domésticos y las construcciones son los criterios prioritarios para clasificar su intensidad, tanto en la escala Mercalli como en la actual escala macrosísmica europea. Pero tienen sus limitaciones. Por eso es útil complementarlos con información sobre sus efectos geológicos y medioambientales. Los efectos geológicos de los terremotos son muy importantes porque nos dan una gran información de efectos repartidos por todo el terreno que nos van a ayudar a poder calcular las intensidades con una mayor calidad. Actualmente están recopilados en el catálogo editado por el Instituto Geológico y Minero de España y es el primer catálogo que contempla incluir datos que proceden de la geología, datos que proceden de la arqueología y que de esta manera nos aportan información de terremotos ocurridos en tiempos históricos y prehistóricos que no tuvieron registro de otra manera. Investigadores del Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Zaragoza estudian los efectos geológico-ambientales del terremoto de 1953. Solo se han constatado desestabilizaciones de laderas y taludes. El principal fue el desprendimiento de rocas y tierra que cortó la carretera entre Velilla y Maluenda, suceso bien documentado y ampliamente recogido por la prensa de la época. Cuando cayó era de noche, estábamos durmiendo y nadie se enteró lo que había ocurrido. Salimos a la calle y todo el mundo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y hasta el día siguiente pues no nos enteramos de que se había caído el cerro. El talud que se desmoronó es parte de un escarpe abrupto que se prolonga por la margen derecha del Jiloca. Está formado por yesos y margas del Mioceno, cortados por fracturas y visiblemente inestables. Mira. Todo esto macizo, claro, es un gran bloque que al desprenderse se volcó y quedó muy inclinado. Y lo reconocemos porque la estratificación se ven casi verticales, se ve la estratificación perfectamente vertical. Aquí y arriba también se ve. Uno o dos grandes bloques de roca cayeron al barranco del Montecillo, al sur de Aldehuela de Liestos. La pista la dio Santiago Muñoz, que de muchacho trabajaba como pastor en esta localidad. Yo veía un peñón enorme, me daba la sensación de que no tenía seguridad aquel peñón. Digo, pues anda, pues si pasáramos con las ovejas que van por aquí debajo y se empeñara entonces, se desplomara y bajara hasta abajo, digo, armaba una carnicería. Pasó el tiempo
y después fui con mis hermanos por allí, y al pasar por el barco digo, resoplá. Digo, pero ¿sabéis que este peñón estaba ahí en mitad de la Solana? Los geólogos hacen un rastreo para verificar el relato. En el fondo del barranco, en la zona descrita por Santiago, las imágenes de satélite muestran 3 grandes bloques desprendidos de los escarpes. Uno de ellos coincide con la descripción y es verosímil que fuese movilizado por el terremoto de 1953. ¿Qué memoria social queda del terremoto de Used? ¿Se traduce su recuerdo en una mayor percepción del riesgo sísmico? Una encuesta llevada a cabo en los pueblos de la zona, en el resto de la provincia de Zaragoza y en la de Teruel, trata de dar respuesta a estas preguntas. La mayoría de las personas que experimentaron el terremoto no recuerdan haber sentido miedo. La memoria del seísmo está viva en los municipios del área epicentral, tanto en la generación que lo vivió, donde un 80% lo recuerdan perfectamente, como en las siguientes. Pero esa memoria no se traduce en una apreciación significativa del peligro sísmico. No hay ninguna historia de que haya pasado nada. Entonces, pues, nadie se ha preocupado de decir nada a los hijos. No se habla del terremoto, ni se habla de la epidemia que hubo hace muchos años, que también mi padre nos contaba, ni se habla más que del día a día. Pero claro, es que está hace muchos años y la gente pues ya lo ha olvidado. Los terremotos no son fenómenos aislados y aleatorios. Son una manifestación de la dinámica interna de la Tierra, en su mayoría causados por el movimiento de fallas tectónicas. En ese contexto hay que tratar de comprenderlos y valorar el peligro que suponen. El terremoto de Used fue causado por un desplazamiento brusco en alguna de las fallas activas que atraviesan este sector de la cordillera ibérica. Estas fallas de dirección noroeste-sureste se han estado moviendo durante los últimos 3 millones de años, debido al estiramiento que experimenta la corteza terrestre en esta zona. Teniendo en cuenta la profundidad del foco y la posición del epicentro, aun con sus incertidumbres, es probable que la causante fuese la falla de Daroca. La percepción del peligro es algo subjetivo. Se basa en la experiencia propia y en creencias personales más o menos fundadas. Sin embargo, la probabilidad real de que ocurra una catástrofe natural está regida por factores objetivos ligados al medio físico y su dinámica. El conocimiento científico de estos es necesario para prevenirla y mitigar sus consecuencias. Es fácil comprender que el peligro sísmico se valore prioritariamente a partir de los datos de sismicidad histórica. Si en un lugar ha habido terremotos en el pasado, es probable que se repitan en el futuro. No obstante, la presencia de fallas activas capaces de causar grandes terremotos, aunque sea cada varios cientos o miles de años, es asimismo un factor de riesgo. Es necesario mantener y documentar la memoria social que existe sobre los terremotos históricos y conjugarla con la memoria ancestral que guarda nuestro planeta y que la geología descifra a partir del registro que queda en los sedimentos o en las formas del relieve. Fértil combinación que contribuye a hacer una sociedad más consciente y sabia.